Bien, muy buenas. Quisiera compartir con vosotros una palabra que Dios me ha dado y que creo que puede traer riqueza para nuestra vida si lo entendemos y lo comprendemos con el corazón. Para poder explicarlo, vamos a leer una porción de la Escritura que viene un poco antes y así nos va poniendo un poco en el tema, en el ambiente. Esto es algo que lo hemos escuchado de siempre porque es básico y habla sobre Adán y Eva, sobre cuando estaban en el huerto de Edén con Dios. Y dice que Dios ya había creado pues, todo para que disfrutaran y para que se enseñorearan de todo lo que había en la tierra, y las había puesto en el huerto y les había dado pues, una orden, un mandato, le había dicho qué es lo que tenían y qué es lo que no tenían que hacer. Y en Génesis, en el capítulo 2 y a partir del versículo 16, yo voy a ir leyéndolo y voy a ir saltándome y nos vamos a quedar con las 4 cosas que creo y considero que son un poquito más importantes para el tema que vamos a hablar. Y en el 2, a partir del 16, dice: y mandó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pasamos un poquito más para adelante, en el capítulo 3 y a partir del versículo 6, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto, comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice: y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí es curioso, ¿no? Porque aquí vemos cómo llega el engaño a la vida de Eva y eso trae como una inquietud. Y la manera de ver lo que había a su alrededor automáticamente cambia. Porque dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y dice que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y es curioso porque desde el momento que la serpiente se presenta a ella, se despertó una actitud en el corazón de Eva que no había sido revelada hasta ese momento. Dice que los ojos fueron abiertos y vio el árbol de una manera distinta a como la tenía que ver, y dice que lo veía que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿verdad? Había llegado el engaño y a lo mejor se había despertado en su interior pues el poder ser un poco más pues como Dios, ¿no? Dice que probaron los dos, dice que entonces ambos conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron unos delantales. Dice: y oyeron la voz del Señor que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? He oído tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Ya has comido del árbol que te dije que no comieses? Aquí vemos cómo ya se encuentra con Dios el primer pago de haber desobedecido la voluntad de Dios, es confrontarse con Él, ¿verdad? Dice que él automáticamente prueba por querer ser como Dios, por sus ojos también fueron abiertos, y automáticamente dice que entendió que esta persona estaba desnuda y empezó a sentir vergüenza, pero yo ya no sé si sería tanto porque estuviera desnudo, ¿no? O por el hecho de haber desobedecido, ¿no? Pero dicen que cuando vino Dios, él sí se dio cuenta de que no había hecho lo correcto, no había puesto en marcha, no había respetado ese pacto que tenía para con Dios en cuanto a disfrutar de todo lo que había en el Edén, pero no tocar ese árbol, ¿no? Había desobedecido y automáticamente ese entender llegó a su vida, ¿no? Y dice que: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y Dios habla con ellos y dice: a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo:
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Aquí Dios revela el enfado que tiene sobre la persona de Adán y Eva, y a uno le dice que lo que hasta ese momento, pues dice, bueno, pues tenías hijos y eran sin dolor y era para disfrute y para gozo de la familia. Dice, a partir de ese momento multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces y con dolor darás salud a los hijos, ¿no? Automáticamente, a partir de este momento, la mujer recibe una reprimenda de parte de Dios y recibe ese castigo, ¿no? de tener dolor cuando vuelva a tener más hijos, ¿no? Y al hombre le dijo, dice, por cuanto desobedeciste a la voz de tu mujer y comiste, dice, espinos y cardos te producirá la tierra y comerás plantas del campo. Y hasta ese momento Adán y Eva estaban disfrutando de todo lo que tenían a su alrededor. No tenían que trabajar. La tierra les producía todo aquello que necesitaban para satisfacer todo lo que había todas las necesidades que tenían en su interior. Y le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Y dice en el versículo 21, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Quiero que observes en este versículo, en el 21, el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y en el 23 dice, y los sacó el Señor del huerto del Edén para que labrasen la tierra de la que fue tomado. ¿Por qué te quiero señalizar sobre el versículo 21? Cuando el pecado entró en la vida de Adán y Eva por la desobediencia, dice que ellos, cuando se dieron cuenta que estaban desnudos delante de Dios, dice que cogieron hojas de higuera y se taparon con esas hojas de la higuera para no sentir vergüenza, para no sentirse desnudos, ¿no? Para que Dios no pudiera ver lo que había en el vacío, en su interior. Dice que se tapaban con esas hojas de higueras, ¿no? Y aquí dice que una de las primeras cosas que hace Dios con ellos, dice, es quitarles las hojas de las higueras. Dice que lo primero que hace es ofrecerles túnicas de pieles. Y esto tiene un sentido muy especial, porque aquí nos habla del primer sacrificio que nos menciona la Biblia. Dice que para poder tapar las vergüenzas del ser humano, para poder tapar las vergüenzas del hombre y de la mujer, en este caso, dice que Dios ya ofrece un sacrificio de un animal, ya mata animales y con esa piel tapa las vergüenzas y las desnudeces de Adán y Eva, ¿no? Aquí nos hace un reflejo de cuál era la manera en la que Dios en un principio quería que nosotros nos desarrolláramos, ¿verdad? Que fuera por medio del sacrificio de animales, ¿no? Durante mucho tiempo fue así. De hecho, cuando hablan de la persona de Jesús, dicen que es el cordero inmolado, ¿no? Fue llamado así. Menos mal que luego fue abolido, ¿no? Todo eso, porque nosotros ya con aceptar la muerte del sacrificio de Cristo en la cruz es suficiente, ¿no? Pero durante muchos años fue traducido en que el hombre, para poder ponerse en la debida relación para con Dios, sí tenía que ofrecer un sacrificio de animales. Y aquí el primero que lo hace, el primero que nos da el ejemplo, es Dios, ¿no? Y dice en la otra parte, dice, y lo sacó el Señor del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomada. Y esta es otra de las cosas que también es muy importante que podamos entender, ¿no? Dice que lo sacó el Señor del huerto. Aquí es la primera ocasión en la que nos habla de la destitución del hombre de la gloria de Dios, ¿no? Hay otros porciones de la Escritura donde dice que el hombre ha sido destituido de la gloria de Dios, ¿no? Y este es el momento crítico. En este momento es cuando por culpa del pecado Dios les saca de la tierra de Edén, del jardín del Edén. Les dice, pues a partir de ahora tendrás tu tierra, tendrás que empezar a trabajar, disfrutarás de la vida, pero tendrás que trabajar el campo y tendrás que ganártelo con el sudor de tu frente, ¿no? Y el fruto que antes disfrutabas en el Edén, a partir de ahora ya no será de tanto gozo y tanto disfrute, porque con el sudor de tu frente tendrás que ganártelo. Dice, y espinos y cardos te producirá la tierra. Ya no va a ser una tierra donde fluya leche y miel, una tierra donde tú puedas llegar y simplemente agacharte, coger y de beneficiar de ello, ¿no?
Son dos de los puntos en los que recibimos el castigo, ¿no? Como personas, en este caso Adán y Eva, por la vida de desobediencia, el acto de desobediencia que hicieron en ese momento delante de Dios, ¿no? Y si nos vamos al capítulo 4, y aquí es donde yo quería empezar a hacer una compartición, y es donde yo creo que podríamos sacar un beneficio grande si lo pudiéramos entender. Dice así, ¿no? Dice: y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y nos dice: Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Aquí me habla, me gusta que Abel y Caín habían recibido de sus padres cierta enseñanza en el modo, en la manera en la que debían de conducirse delante de Dios, porque dice que estos hombres estaban trabajando en el campo, estos dos hijos, tanto Abel como Caín, y cada uno tenía un lugar de trabajo. Uno decían que era Abel, trabajaba con el ganado, ¿verdad? Trabajaba con las ovejas, con las cabras, era ganadero, y el otro trabajaba en el campo. Es curioso porque una de las cosas que me gusta es que cuando se van a presentar delante de Dios, uno trae, dice de Abel, dice de lo más gordo de ellas y de los primogénitos de sus ovejas, y el otro trajo el producto de su trabajo del campo, ¿no? Visto así, leyéndolo así a grosso modo, cuando uno lo ve y uno piensa, dice: hombre, aquí estaban en desventaja, ¿no? Porque Abel podía presentar delante de Dios una ofrenda mucho mejor, mucho más favorable delante de Dios que la que podía presentar Caín, porque este hombre podía escoger los becerros o el ganado, el más gordo, el más favorecido, lo tenía limpio, lavado, sin tacha, sin mancha, y de todo lo que había, de escoger lo mejor que tenía y presentarlo como una ofrenda para Dios, ¿no? Y sin embargo vemos como Caín dice: bueno, ¿y este hombre qué podía presentar, no? Lechugas, tomates, no sé lo que el campo te puede producir, pero uno lo mira y es algo mucho más reducido, ¿no? Y aunque lo laves y lo limpies, pues uno dice: pues bueno, están en desigual, ¿no? Aparentemente puede parecer significativo que lo que uno ofrece a Dios en comparación con lo que le ofrece el otro, pues están en un lugar desigual, ¿no? Pero es curioso porque a Dios no le importa tanto la calidad de la ofrenda que tú estás haciendo delante de Él, ¿no? Porque si fuera así, Abel automáticamente estaría redimido y el otro sería condenado. Pero yo, mirando esas dos situaciones, no creo que fuera tanto por la calidad de la ofrenda, y de hecho lo vamos a ver, ¿verdad? Dice: no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y dice: y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Cuando los dos exponen la ofrenda delante de Dios, hay una calidad de ofrenda tanto de uno como de otro, pero no es eso lo que determina que delante de Dios uno esté más o menos capacitado de poder ponerse en la debida relación, porque si fuera así, los que menos tienen tendrían menos posibilidades de poder reconciliarse con Dios. Entonces esa no es la importancia de cuando nosotros nos ponemos. Cuando hablamos de ofrendar, no hablamos de ofrendar tanto en la parte material, en lo que uno pueda ofrendar, ¿verdad? Sino en la actitud, en el comportamiento, en cómo nosotros nos ponemos delante de Dios. Para mí eso es cuando uno está ofrendando, ¿verdad? Nosotros vamos a las reuniones y es muy importante en qué actitud, en qué comportamiento nos vamos a poner delante de Dios. ¿Qué es lo que nosotros le ofrendamos a Dios cuando nos ponemos en su presencia, ¿verdad? Hay una parte de la Escritura, en Lucas 18, a partir del versículo 10, dice que dos hombres iban a orar, uno era publicano y el otro era un fariseo. Dice que el fariseo, cuando comienza, y leemos esa porción de la Escritura, dice que el fariseo se presentaba así, ¿no? Dice que un hombre que oraba consigo mismo.
¿verdad? Estaban los dos, uno al lado del otro, y el fariseo dice que oraba consigo mismo. Y lo que ponía delante de Dios como ofrenda, como actitud, como comportamiento, decía, yo no soy como los ladrones, no soy como los injustos, y yo no soy como los adúlteros. Los otros son así. Y dice, yo no, yo ayuno 2 veces por semana y yo diezmo, ¿verdad? Este hombre ponía lo que materialmente, o lo que él con su manera, con su actitud, con su comportamiento, entendía que era lo correcto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que dice, comienza la escritura diciendo, oraba consigo mismo, ¿verdad? Posiblemente esa oración no tenía más lugar, o no iba más lejos que de donde llegaba su palabra, su voz, ¿verdad? Sin embargo, el otro, el publicano, porque aquí incluso dijo, es que yo no soy como este publicano que está aquí al lado. Y sin embargo, este publicano, cuando se ponía a orar, lo único que decía, Señor, sé propicio a mí, porque soy pecador. Y si sigue leyendo, dice, os digo que este hombre salió de allí puesto en la debida relación con Dios. Entonces, no se trata de que la calidad que tú pongas a la hora de ofrendar delante de Dios sea que tú tengas más capacidad para poner algo o para no hacerlo, sino es la calidad que uno tiene, ¿no? Es la calidad de la ofrenda, la calidad de cuando nosotros nos ponemos delante de Dios, en qué manera lo hacemos, ¿no? Si miramos para nosotros mismos o si estamos mirando para algo que sea agradable a los ojos de Dios, ¿no? Y hay otra situación en cuanto a la persona de Caín y de Abel. Fijaros, ¿no? Me gusta mucho cuando lo leo. Dice que Dios dice, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y su ofrenda. O sea, miraba primero la persona. Él no dice, y miró con agrado la ofrenda de Abel, y no miró con agrado la ofrenda de Caín. Él dice, miró con agrado a Abel y miró con agrado a Caín. ¿Sabéis uno de los secretos? Yo he estado mirando cuando he estado leyendo esto, y algo que me gustó y que entendí y que me queda grabado, es que aquí, aunque no lo comente así en esta manera, Abel estaba poniendo en marcha su fe, porque lo que estaba haciendo Abel con esta actitud, dando lo mejor, los primogénitos, estaba imitando algo que Dios ya había hecho. Es curioso. Cuando en la tierra, cuando nos habla del Edén, que estaba Dios y estaba solo Adán y solo Eva, dice que cuando ellos pecaron, cuando Dios quiso restablecer de nuevo, quiso quitar el enfado para con Abel, para con Adán y con Eva, dice que lo primero que hizo fue desvestirlos de las hojas de higuera con las que estaban tapados. Dice que Dios hizo el primer sacrificio y con esa piel tapó a Adán y a Eva. Y aquí lo que estaba haciendo, estaba ofreciendo lo mismo, estaba imitando a Dios, él estaba entendido en que lo que él tenía que ofrendar era ofrenda de animal, porque estaba imitando algo un hecho, una actitud que ya Dios nos había reflejado, que es lo que él quería que en ese tiempo se hiciera, ¿no? Pero no quiere decir esto que Caín, no por no haberlo hecho, porque Caín lo que tenía en sus manos, que era su trabajo, su campo, su lugar donde tenía que desarrollarse, claro, lo que tenía era las lechugas, tomates, lo que el campo le producía, y si fuera por esfuerzo, posiblemente tú, imagínate la vida de Abel, se levantaría por la mañana, abriría el corral y el ganado saldría a pacer, y lo único que tendría que hacer pues es sentarse debajo de un árbol a la sombra y caminando con el ganado cada X tiempo, cada hora, cada 2 horas, se movería por un sitio para otro para que tuviera un pasto para comer, y ese sería el trabajo de Abel. En principio el esfuerzo de Abel era mínimo, y sin embargo el esfuerzo de Caín pudiera ser bastante superior. ¿Por qué? Porque ya había recibido la herencia en el que decía que espinos y cardos te producirá la tierra y tendrás que ganarlo con el sudor de tu frente. Entonces te quiere decir que materialmente Caín estaba dando o haciendo más de lo que estaba haciendo Abel, ¿no? Entonces podría ser mirado de otra manera. Pero la Biblia también nos trae una enseñanza y nos dice así, ¿no? Dice que no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera de caer su semblante. Y en el versículo 6 dice, entonces el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y le dice, si bien hicieres,
no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Pero fíjate cómo comienza. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Sabe lo que está diciendo? Está diciendo que la manera en la que Caín se estaba comportando en el transcurso de su caminar no era la correcta. Porque aunque nosotros nos fijemos en un momento puntual en la que en la vida de Abel y Caín llegan a ofrecer una ofrenda delante de Dios, no nos habla del comportamiento que estaban teniendo anteriormente, pero aquí Dios sí le está recriminando. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Le está diciendo, si tu conducta, si tu caminar no fuera correcto, no fuera honesta, dice, ¿no vendría yo a recompensarte? ¿No serás enaltecido? ¿No te pondría yo en un lugar correcto por tu buen comportamiento, por tu buena actitud? Dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Dice, por cuanto no haces bien, el pecado está en ti. Entonces quiere decir, está recriminando que la actitud que está teniendo Caín no es una vida de rectitud, no es una vida de hacer las cosas como Dios quiere, ¿no? Es muy importante cuando nosotros nos vayamos a poner en una debida relación con Dios, que seamos honestos a la hora de hacerlo, porque no se trata de decir, no, es que yo vengo y como vengo a la iglesia, como vengo y me pongo delante de él, ya estoy haciendo las cosas correctamente. Hay un ejemplo bíblico que nos lo marca muy bien, ¿no? En el libro de Hechos, a ver, lo tengo por aquí anotado, perdón. En el libro de Hechos, en el capítulo 5 y versículo 1, nos habla de después de la vida de los primeros cristianos. Dice que hubo un grupo de ellos en el que, viendo la necesidad que había alrededor de ellos, entre la gente a la que ellos salían a predicar y a compartirles el Evangelio, viendo las necesidades que tenían y que el sufrimiento que ellos tenían, dice que esta gente se dedicaron a vender sus propiedades, sus terrenos, sus casas, todo lo que tenían, sus barcos, sus pertenencias. Dice que con ese dinero se sustentaban ellos y ayudaban a las personas que estaban alrededor, ¿no? Y dice que había dos personas, un matrimonio, Ananías y Safira. Dice que viendo ellos, Ananías y Safira, lo que estaban haciendo las otras personas, dice que ellos quisieron tener ese mismo detalle, esa misma actitud, ¿no? Dice, pues nosotros también vamos a ofrendar delante de Dios, ¿no? Dice que ellos cogieron, vendieron su terreno, y si lo vendieron, por ejemplo, en 10, pues luego llegaron, fueron ahí y dijeron, mira, que hemos vendido el terreno en 10, toma, que hemos vendido el terreno en 5, pues toma, aquí tienen los 5 en lo que lo hemos vendido para que lo repartas a los pobres. Y ellos se quedaron con nuestros 5. Y claro, fueron recriminados, porque dijeron, pero vamos a ver, si no nos estás mintiendo a nosotros, si el bien era tuyo, si cuando tú vienes delante de Dios, lo que tú traes es tuyo, si aquí nadie te va a recriminar como tú vengas, si eres mejor, peor, más honesto, menos honesto, con que tienes que justificarte es delante de Dios. Y lo que no puedes hacer es mentirle a Dios. Cuando nosotros venimos entre nosotros, pues podemos aparentar, podemos decirnos, no sé, como quieras, porque no nos conocemos en nuestro interior. Tú te vas para tu casa, yo me voy para la mía, y lo que yo tengo en mi interior y lo que tú tienes en el tuyo, pues posiblemente haya cosas que no lo sepamos, ¿no? Porque hay muchas cosas que podamos estar haciendo en oculto, en secreto, y no nos enteremos. Pero cuando nos ponemos delante de Dios, la actitud es distinta. Y en este caso, pues fíjate, vendieron un terreno y les he recriminado. Dijeron, pero vamos a ver, si tú vendes tu propiedad en 10, ¿no es tuya? ¿No es tuya? ¿Por qué vienes y engañas? Está diciendo que lo has vendido en 5. Dice que el pago por esa actitud murieron. Estos dos hombres murieron, Ananías y Safira. Entonces, ¿a mí esto de qué me habla? De que cuando nosotros nos ponemos delante de Dios, es absurdo que pretendamos ocultar nuestro pecado. Es absurdo que nosotros pretendamos ocultar nuestras actitudes que no son correctas, que no son honestas, nuestra falta de amor, nuestra falta de cariño hacia el prójimo, nuestro orgullo, nuestra vanidad. Es tontería. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe. Sí, a lo mejor entre tú y yo, pues no lo sabemos, no nos vemos, no nos conocemos y podemos pensar que los dos estamos actuando de una manera correcta. Pero delante de Dios es que no es, si al revés, nosotros venimos a ponernos delante de Dios y a ofrecernos nosotros mismos como una ofrenda viva para que Él pueda seguir tratando y Él pueda seguir haciendo la obra dentro de nosotros, ¿no? Y la actitud honesta, la actitud correcta tiene que ser ¿cuál? Una buena actitud, un buen comportamiento a nivel diario en nuestro caminar, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿verdad? Siendo honestos,
amando a nuestro prójimo, comportándonos de una manera correcta, de una manera honesta y haciendo bien en la medida de lo que podamos a las personas que están a nuestro alrededor. Y luego, cuando nos pongamos a poner delante de Dios y explicar, decirle: Señor, tengo esta falta, tengo este problema, tengo esta situación, esto es lo que necesitamos que tú corrijas en nosotros, en nuestra vida, ¿no? Y esto es algo en lo que cada uno de los dos recibió su pago, porque Abel había entendido cuál era el propósito de Dios y Caín no lo había entendido. Caín llevaba en su caminar, llevaba una trayectoria que no era correcta y eso fue recriminado delante de Dios, ¿no? Y yo quería dejarte este mensaje en este día, que está bien, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que confrontarnos unos con otros, tenemos que ponernos delante de Dios, pero a la hora de ponernos delante de Dios, cuando vengamos a presentarnos como una ofrenda a nosotros mismos, debemos de actuar con honestidad. No ocultemos como hacía Ananías y Safira, no ocultemos como hacía el fariseo intentando justificarnos con que yo doy o yo tengo, o yo no doy o yo no tengo. No es así. Hay una actitud que es más correcta, que es la del publicano, que dice: sé propicio a mí, que soy pecador, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos de aplicarnos para nosotros cuando nos vayamos a poner en la presencia de Dios. Señor, sé propicio a mí, que soy pecador, ¿no? Y esto es el mensaje que quería dejaros en este día. Muchas gracias.